recibió el poder del Espíritu Santo, cambió totalmente su vida. Cambió totalmente el ministerio para el cual el Señor lo había llamado. ¿Por qué? Porque le dijo el Señor: tú vas a ser pescador de hombres. Y claro, cuando descendió el Espíritu Santo sobre él empezó con su ministerio que él había recibido de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque el poder de Dios estaba ya en su vida. Ya había descendido sobre él. Gloria a Dios. Aleluya. Pero bueno, aquí podemos contemplar en la palabra del Señor, en el capítulo 12, él había recibido el poder de Dios. Pero en el capítulo 4, bueno, tal vez ya se estaba él vaciando de ese poder de Dios. En el capítulo 4, en el versículo, gloria a Dios, aleluya, versículo 29 al 31, dice, de esta manera dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por él en nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. En el capítulo 2 habían sido llenos. En el capítulo 4 dice que nuevamente fueron llenos. ¿Qué quiere decir con todo esto? Bueno, que ellos habían sido bautizados. Pero sabemos nosotros que a través de los problemas, de las luchas, las tribulaciones, oye, ¿cuántas cosas pasan en la vida del ser humano? Aquí vemos a ellos, bueno, recibieron amenazas y fueron encarcelados y fueron azotados. Y bueno, esto como que empezó a menguar ese poder del Espíritu Santo que ellos tenían. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Orar nuevamente orar a Dios. ¿Para qué? Para que ellos fueran nuevamente llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con todo esto? La palabra de Dios, que esto es cultivable. Esto es cultivable. No porque una vez ya hayamos sido nosotros, tal vez hayamos recibido el poder de Dios, o ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, no quiere decir que nos tenemos que conformar, no. No tenemos por qué conformarnos. Esto es cultivable, esto, las veces que tengamos que ser llenos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que descienda ese poder sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque solamente a través del poder de Dios es como nosotros vamos a poder triunfar. Es como nosotros vamos a poder agradarle a Dios. Pero bueno, muchas veces sentimos que nos empezamos a vaciar de ese poder de Dios. Y bueno, tal vez pasa como el tanque de la gasolina. Ustedes saben que un cuarto se va bajando, luego la mitad, luego 3/4, luego el último cuarto. Bueno, y ya como que nuestro buen depósito como que empieza a secarse. Y cuando eso pasa, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, empezamos a tener desánimo. Empezamos a desanimarnos. Empezamos a ser indiferentes con Dios. Nos da lo mismo ir a buscar la presencia de Dios o no buscarla. Que siempre nos invitamos por no buscarla cuando empieza la vida del ser humano de esa manera, o del cristiano. Empezamos a portarnos de una manera indiferente con Dios. ¿Por qué? Porque ya no sentimos nada. En lugar de que nosotros reaccionemos y analicemos nuestra vida espiritual, cómo está delante de Dios. En lugar de que analicemos nuestras vidas, cómo están delante de Dios. Y bueno, si he sentido que ese poder ha menguado en mi vida, yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que buscar a Dios nuevamente.
Yo tengo que pedirle perdón a Dios por mi negligencia. Pero es importante que nos sinceremos delante de la presencia de Dios. Tenemos que sincerarnos delante del Espíritu Santo. Hablarle con sinceridad. Decirle cómo nos sentimos, cómo estamos y cómo vamos caminando. Tenemos que decirle, tenemos que contarle todo. Porque muchas veces no somos sinceros con Dios. Tenemos que sincerarnos. Decirle, mira, Señor, mi condición, Señor. Mira, Señor, me encuentro desanimado. Siento que ya no puedo, Señor. Pero muchas veces no se sigue ese camino. Sino que muchas veces cuando se empieza a vaciar de ese poder de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ya buscamos por otro lado nuestra felicidad que está en Cristo. Ya buscamos por otro lado. Y ya no nos acercamos a Dios. Y es importante que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Queremos nosotros que Él cada día nos dé ese poder sobre nuestras vidas. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo constantemente. En todo momento buscarlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que sin ese poder nosotros no vamos a poder hacer nada. El Señor dice, sin mí nada pueden hacer. Él se fue a los cielos, pero aquí dejó ese Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos recordara todas las cosas. Para que nosotros podamos servirle a Dios con un corazón íntegro. Sí, amén. Sí, amén. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, bueno, se llega a caer hasta de la gracia de Dios. ¿Pero por qué? Porque no buscamos ese poder de Dios. Ese poder es muy importante para nuestras vidas. Dice aquí, por ejemplo, aquí podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo, ahí en el capítulo 9, versículos 17 y 18. Gloria al Señor. Dice, Ananías entonces fue y entró en la casa y poniendo las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Aquí vemos, Pablo fue levantado para servirle a Dios. Dios le estaba dando una encomienda. Pero bueno, a Pablo no lo iba a mandar sin ese poder del Espíritu Santo. A él no lo iba a mandar así de esa manera. El Señor no lo iba a mandar desarmado. ¿Por qué? Porque el Señor cuando te llama, Él no te va a mandar desarmado. Si Él te manda una encomienda, no te va a mandar desarmado. Él te va a dar de su poder. ¿Para qué? Para que tu ministerio que Él te da pueda prosperar. O para el camino que tú vas caminando también pueda prosperar. Aquí vemos que Pablo, primeramente dice, fue lleno del Espíritu Santo. Muchas veces nos preguntamos, bueno, se preguntan y, bueno, me han preguntado muchas veces, me dicen, hermano, ¿a poco dice hasta uno que no está bautizado recibe el Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo? Claro que sí, claro que sí. Pero muchas veces, mire, tenemos, bueno, pensamos de una manera muy errónea. Yo recuerdo cuando yo empezaba en el camino del Señor, bueno, los mismos dirigentes del comité de mi zona, cuando yo empecé, me decían, tú puedes hacer lo que tú quieras. Digo, ¿pero por qué? Les digo, si yo ya sé lo bueno. Tú puedes hacer lo que tú quieras, dice, no eres bautizado. Y eso como que lo tomé a mal. Pero no seguí el consejo, ¿por qué? Porque yo estudiaba la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Aquí vemos Pablo, él todavía no era bautizado en agua. Pues en el cambio, él dice que recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo.
Él fue lleno.